trazo preliminar. Vamos a seguir avanzando con las diapositivas. Decíamos que el trazo preliminar es una poligonal abierta, es decir, estamos recordando topografía. Esta poligonal abierta cumple con todos los elementos topográficos, es decir, tiene las progresivas correspondientes, tiene el azimut, tiene el rumbo, tiene sus coordenadas, norte, este y elevación, ya que está emplazada en curvas de nivel. Entonces ahí tenemos todos los detalles de la poligonal abierta. Esto también ya habíamos hablado, creo, ¿sí? Es lo que estamos diciendo ahorita. El trazo es una poligonal ubicada dentro de la faja seleccionada. Habíamos hablado que tenemos una faja de terreno en la cual podemos trabajar. Cuando vamos a algún lugar, usualmente decimos que ya está el camino prácticamente hecho, ¿verdad? Los campesinos se encargan de hacer los caminos si es que no tienen auxilio de sus alcaldías cercanas o de la gobernación, hacen el camino a pala y picota, ¿verdad? Entonces tenemos ya más o menos un sector. Otras vías que son habilitadas en los cerros son aquellas para poner gasoductos, para poner las líneas de alta tensión, etcétera. Entonces hay caminos adicionales que también podemos diseñar, podemos construir cuando nos contratan los de yacimientos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos haciendo nosotros es definir sectores donde tenemos que colocar las pendientes o tenemos que respetar más bien las pendientes máximas. Hay sectores donde no hay mucha restricción de pendiente, terrenos llanos, ¿verdad? Cuando hacemos la topografía ponemos estacas cada 20 metros usualmente, ¿verdad? Comenzamos lentamente a hacer los cortes. O sea, la primera estacada es muy interesante porque a veces tenemos cortes muy elevados. Entonces, ni siquiera ponemos estacones, ¿no? No estamos pensando en estaquitas topográficas pequeñas, sino estamos hablando en estacones. O lo que se hace usualmente es colocar piedras grandes, ¿verdad? Alejadas, donde terminan los taludes, ¿verdad? Se las pinta de blanco y ahí ponemos, por ejemplo, menos 20 metros. ¿Qué significa eso? Que tengo que entrar 20 metros abajo de esa piedra, ¿sí? Con corte. Entonces voy controlando esa medición, el topógrafo tiene que controlar, tiene que ponerle niveles y el operador también con sus ayudantes, porque no nos podemos pasar. O sea, uno de los peores errores que podríamos cometer es pasarnos en corte. Vamos controlando cada 5 metros, vamos midiendo y cuando estemos ya cerca a los 20 metros, con mucho cuidadito, llamamos al topógrafo porque haga una pequeña verificación ya de cortes, ¿verdad? Y de ahí ya comenzamos a mantener, digamos, de manera constante, ¿no? O sea, el replanteo topográfico no tiene para nada facilidad en carreteras. No se olviden que tenemos pendiente longitudinal, tenemos pendientes transversales y además tenemos peraltes. Eso vamos a trabajar en la siguiente parte de la materia, después del primer parcial. Pero el desarrollo es bastante complejo, ¿verdad? Para tema topográfico. O sea, replantear eso, poner las estacas, tiene su dificultad. Sobre todo, les digo, en la parte altimétrica, los peraltes, ¿no? Bueno, tenemos gente que sigue ingresando, vamos a dar acceso. Bueno, ahí tenemos los alineamientos, ¿verdad? Tenemos que ver las rutas, manteniendo las pendientes, los cruces de río, decíamos, ver los puntos obligados, etcétera. Entonces, vamos más o menos de acuerdo a lo que nos permite la topografía, los ríos y las necesidades de los usuarios, ¿no? Ahí vemos más o menos un trazo cómo podría ser, ¿verdad? Entonces, tenemos una línea, fíjense acá, que es la línea que va mayormente con la pendiente admisible y luego yo tengo que guiarme en esto, ¿verdad? Para tratar de generar una vía lo más económica posible, ¿verdad? A ver, vamos a ver otra gráfica más clara al respecto. Esta de aquí es mucho más clara. Aquí tenemos la línea que se ha hecho, a ver, voy a poner un resaltador, un punterito. Esta línea punteada que ven acá, ¿sí? Es una línea que se la ha hecho con el compás. Esta es la línea pelo a tierra, es decir, la línea
de trazo preliminar, lo que ustedes ya han hecho para el día de hoy, ya deberían tener para el día de hoy. Entonces, esta es la línea, ¿verdad?, que mantiene una pendiente de 9%. Por eso se llama línea pelo a tierra. La línea pelo a tierra, al cumplir 9% máxima, no requiere mayor movimiento de equipo pesado. Habría lógicamente que hacer un perfiladito, pero ya cumple con pendiente, es decir, no necesito hacer cortes, rellenos. Teóricamente es una línea perfecta, por eso se llama línea de pelo a tierra, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una línea definitiva y voy a reducir los puntos de inflexión. Aquí tengo varios puntos de inflexión porque he ido quebrando, ¿verdad? Con el compás vamos quebrando, vamos haciendo las líneas, ¿verdad? Tengo gente que sigue entrando. Entonces, vamos haciendo lentamente la línea, decíamos, pero ahora debo eliminar estos PIs que se han formado en diferentes lugares. Ahorita lo voy a hacer en la pizarrita virtual para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, esas líneas vamos a tratar de eliminarlas y vamos a crear una línea definitiva. Lo que tenemos que pensar claramente cuando hacemos línea definitiva es que estas líneas de acá, las curvas de nivel, no existen. O sea, a veces pensamos que tiene que coincidir exactamente el PI en la curva de nivel, etcétera. No. En realidad, puedo yo mover mi trazo como mejor me parezca. Es decir, puedo adecuar mi trazo a la topografía, porque están ahí esas curvas de nivel para mostrarme cómo es la topografía, para darme una idea de cómo es el cerro, de cómo están las curvas, por dónde bajan las aguas, por dónde van a haber quebradas, por dónde hay ríos. Eso me están mostrando las curvas de nivel. Es una ayuda absoluta, ¿verdad? Pero no me está forzando en ningún momento de que los PIs tienen que coincidir perfectamente en una curva entera. Eso nada que ver. Y aquí se nota eso, fíjense. Claro, con el compás vamos yendo de PI, perdón, de curva a curva. Vamos armando un PI en cada una de las curvas. Pero cuando hago la línea definitiva, fíjense, aquí hay una línea de A PI, y de aquí sale, ¿sí? Esta de acá está con color oscuro. Y hay otra línea que es la preliminar. Bueno, aquí está como preliminar. Yo no llamo a esta preliminar, yo llamo definitiva directamente. Para mí la preliminar es la línea pelo a tierra. Ese es mi trazo preliminar. Luego viene el definitivo. Así de claro, no nos vamos a confundir. Los libros pueden decir esto no me interesa. ¿Ya? No quiero confundir. La línea preliminar para mí es la línea pelo a tierra. Y luego la definitiva es esta, que se puede mover. Fíjense acá, aquí está y se ha movido. Aquí tengo el PI que lo puedo trasladar a este lado. Puedo acomodar mejor mi trazo. ¿Por qué se mueve el PI? Se mueve el PI porque debo hacer una curva horizontal. Y a veces la curva es la que me está cortando el cerro. Y es por eso que en las curvas hay harto movimiento de tierras. Claro, hemos ido con trazos rectos y no había problemas, pero luego agarro un radio, hago la curva y al hacer la curva estoy cortando curvas de nivel. Y al hacer este corte, ¿verdad? Implica un costo bastante elevado. Más todavía si es un lugar lleno de roca y demás, entonces tengo que hacer voladura de roca. Entonces los costos se van incrementando lentamente. De todas maneras, yo puedo mover, puedo jugar con mi diseño, ¿verdad? Entonces, esta es la parte bonita del diseño. Cada uno juega a su manera. Cada uno ve más o menos con su experiencia. Cuando trazamos una curva, dice, ah, no, está mal, está muy metida, la curva va a cortar este pedazo de aquí arriba, por ejemplo. ¿No ve? Entonces yo prefiero acomodarme mejor de tal manera que la curva de la carretera casi se una con la curva de nivel. Pucha, qué cosa fantástica. Si la curva de la carretera se une con la curva de nivel, es una curva casi horizontal, ¿verdad? Una maravilla. Entonces, vamos jugando un poquito con esos detalles. Eso vamos a hacer el día de hoy. Aquí vemos alineamientos, cómo quedan nuestros alineamientos, ¿verdad? Aquí tenemos en terreno plano, básicamente, cómo quedan nuestros alineamientos. Son alineamientos rectos, tangentes muy largas y radios de curvatura relativamente grandes y cómodos, ¿verdad?
Entonces el conductor, no hay necesidad inclusive de señalizar curva acá. Se ve la curva desde acá y además no tiene un radio pequeño que obligue al conductor a reducir la velocidad por efecto de la fuerza centrífuga. En este caso, el conductor ve la curva, sí tiene que reducir velocidad. O sea, se recomienda siempre, cuando vemos una curva, tratar de reducir velocidad, siempre, ¿verdad? Porque por más abierta que sea la curva, por más radio grande que tenga, siempre hay fuerza centrífuga. Entonces, tendríamos que tener nomás algo de cuidado, ¿verdad? Algo siempre hay que frenar en las curvas. En terreno montañoso cambia la situación. Aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, el camino Tiquipaya-Chapicirca, que es aquí cerquita. Esto es Cochabamba. Aquí estamos Tiquipaya, ¿no? De Tiquipaya a Chapicirca. Esto es siguiendo el reducto, ¿verdad? Subiendo hacia el norte, la avenida Reducto, ¿sí? Llega hasta Chapicirca, un pueblito bastante bonito. Y el paseo es muy interesante. Las curvas son como estas, son curvas de retorno bastante cerradas y no hay espacio lateral para mejorar estas curvas. En realidad, unos muchachos, dos jóvenes, quisieron hacer su tesis de mejoramiento del camino Tiquipaya-Chapicirca. Pues hicieron un buen intento, pero no se puede, es muy cara la solución, hay que hacer puentes de un lado al otro del precipicio, ¿no? Entonces son quebradas bastante pronunciadas que hacen muy caro que podamos dar una solución razonablemente cómoda, pero nada económica, ¿no? Aquí vemos la carretera Potosí-Tarija, igual, estamos en montaña, ¿verdad? Si bien hay lugares medio planos, pero tenemos sectores críticos con curvas muy, muy seguiditas y curvas. A ver, ¿qué dice en el terreno montañoso? Primero tenemos poca visibilidad. Yo doy la curva y no sé quién está viniendo al otro lado. Es por eso que en carreteras de montaña siempre les pido a mis estudiantes que cuando trabajen en diseño hagan caminos de 6 metros de ancho, porque en las curvas, si hacemos curvitas de 4 metros de ancho, pues corremos el riesgo de que se encuentren frente a frente dos camiones en una curva. Van lento, es cierto. Bueno, si van rápido sería una imprudencia en caminos de 4 metros, ¿verdad? Pero si se encuentran frente a frente, uno de los dos tiene que dar retro. Y dar retro en curva, con precipicio al lado, pues no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Entonces, tratemos de hacer caminos de 6 metros de ancho porque no tenemos visibilidad, ¿ya? Tenemos bajas velocidades de diseño. Estas curvitas están diseñadas para velocidades de 30 kilómetros por hora o hasta 20 kilómetros por hora. Tenemos curvas muy cerradas, tenemos constantes subidas y bajadas, ¿verdad? En montaña siempre va a haber esto. Me preguntaba un colega que es estructurista, me dice, ¿por qué hacen pues los caminos así? Me dice, bajan hasta el río, otra vez suben del río, ¿no? Y es la topografía, o sea, no hay más, ¿verdad? O sea, los caminos van subiendo, tratamos de dar la vuelta al cerro, comenzamos a jugar un poco con el terreno que tenemos y hacemos el diseño. Hay diseños muy bonitos, hay diseños muy buenos, como también hay diseños preliminares muy, muy toscos que se han quedado así. Tenemos caminos muy, muy feos también en Bolivia que se pueden mejorar. Por eso, uno de los trabajos más importantes que hay en la ABC es el mejoramiento de vías, ¿verdad? Entonces, con mejoramiento de vías se puede mejorar la geometría también, ¿no? En montaña tenemos fuertes movimientos de tierras, entonces sí, vamos a tener que cortar, no hay otra, aquí se ha cortado para hacer el camino, ¿verdad? No hay otra opción, no hay otra opción. Ustedes van a ver atrás, cuando vemos las curvas de nivel, pues tenemos que cruzar de un lado a otro. Aquí se ve peor todavía. Aquí tenemos curvas muy consecutivas, ¿verdad? Que me están mostrando que el terreno es realmente bastante complejo. Y aquí la curva lo corta como si nada. Fíjense, la curva está cortando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que su equidistancia no está tan grave como la nuestra. Su equidistancia de curvas principales es de 10 metros. Entonces, cada una de estas representa 2 metritos, 2, 4, 6, 8, 10 cabal, ¿no? Entonces, no está tan crítico. No estamos cortando curvas de 20, 20, 20, ¿verdad? Estamos cortando ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas
7 por 2, 14. Entonces, este corte de acá representa una elevación de 14 metros de corte, ¿verdad? Para que la carretera tenga una pendiente razonable, voy a cortar 14 metros aproximadamente. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Podemos cortar un poco menos, ¿verdad? Entonces, necesitamos cortar en muchos casos. Tenemos altos costos económicos. Claro, la economía aquí se va a ver afectada porque encontramos roca, tenemos que hacer cortes en las curvas, ¿verdad? Entonces se eleva, lógicamente, el costo. Una carretera de montaña cuesta pues muchísimo comparada con una carretera en zona llana. Tenemos presencia de curvas consecutivas, es decir, aquí podemos ver, fíjense, aquí salimos de una curva, entramos a otra, salimos de otra, entramos a otra y más allá seguramente tendremos otra más. Entonces, no hay otra opción, pero aquí esta curva está preciosa. Si ven, esta curva está yendo casi con la curva de nivel del cerro, ¿verdad? Con la curvita de nivel de este cerrito. Entonces, es una curva hermosa, ¿verdad? Pero de radio amplio, pero es curva al final, ¿sí? Tenemos ancho mínimo de calzada. Esto es lo que les decía hace un ratito. Tratemos de no construir con radios, con anchos excesivamente pequeños, ¿no? Eh, Hablaba con el ingeniero William Fernández, ¿eso? Él trabajó muchos años en caminos, cuando era todavía Servicio Nacional de Caminos, y él me decía justamente, es que no circulan muchos vehículos, circulan tan poquititos que no va a dar. Y efectivamente verificamos eso en un camino, fuimos a hacer relevamiento, y en todo el día pasó un auto y un camión, nada más, ¿verdad? Es cierto, pero el concepto es que ese auto y ese camión podrían encontrarse casualmente con el otro auto y camión que vienen en sentido contrario, ¿no? Pues yo creo que siempre vamos del lado de la seguridad, ¿sí? Tratemos siempre de ir del lado de la seguridad, aunque sea con pocos usuarios, porque sabemos además que la economía va desarrollándose. Entonces he hecho un análisis económico para el proyecto y tengo la idea de que ese proyecto va a desarrollar a los pueblos, van a sacar sus productos, etcétera. Entonces van a aumentar seguramente los usuarios. Entonces hay que tener nomás el cuidado de diseñar vías que tengan seguridad. Aquí estamos hablando de seguridad pues para pasajeros y para usuarios, ¿no? Bueno, haremos la reducción de los PEIs. Vamos a explicar. Vamos en el capítulo 2. Lo de teoría vamos a tratar de hacerlo un poquito aparte porque se mezcla, ¿no? O sea, la teoría se va a ir mezclando. O si no, vamos a llamar igual capítulo 3. Vamos a ir viendo cómo lo ordenamos, ¿ya? La teoría es paralela al diseño geométrico, ¿ya? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, vamos a explicar la reducción de los PIs. Entonces, para eso vamos a dibujar nuestras curvitas de nivel, como las que teníamos. Teníamos la 2500, 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2580, 2560, 2540. Aquí vamos a poner los pueblitos.
pueblito A, y aquí vamos a poner pueblito B, ¿ok? Bueno, esa es la figura. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuál era mi trazo preliminar elegido. O sea, tenía 3 trazos en la clase anterior. Habíamos hecho 3 trazos. Voy a cerrar la sesión con los últimos que están entrando. Ya. Entonces, de los 3 trazos que teníamos, seguramente hemos escogido uno de ellos en función a algún criterio. Ahorita vamos a ver con qué criterio se podría escoger. Entonces, teníamos un trazo que iba más o menos acá, cortábamos ahí, cortaba más o menos ahí, vamos a hacer un poquitito más, cortábamos ahí, el otro cortaba más o menos por acá, luego cortaba aquí, vamos aquí, cortaba así, tal vez cortaba aquí y venía así. Ese, digamos, era mi diseño preliminar o mi trazo preliminar, ¿ya? Vamos a decir que tenía el trazo preliminar. Más o menos tiene aquí 1, 2, este podríamos no considerarlo, 3, 4, 5, 6. Digamos, 6 puntos de inflexión. El trazo preliminar traía 6 puntos de inflexión. ¿Ya? Bueno, está bonito mi trazo. Se puede adecuar fácilmente un trazo definitivo con lo que está, sin alejarse mucho de la realidad, o sea, sin alejarse mucho de un trazo preliminar. Entonces yo podría decir que mi definitivo va a venir acá, un trazo, el otro va a venir hasta acá, y el otro lo voy a jalar directo hasta acá. Ese sería mi trazo definitivo. Este de acá sería mi trazo definitivo. ¿Ok? Ese sería mi trazo definitivo. Mi trazo definitivo tiene ¿cuántos PIs? Aquí está el PI 1 y aquí está el PI 2. Entonces tengo 2 puntos de inflexión. Se ha alejado un poquito el trazo definitivo de mis preliminares. Se puede alejar. O sea, el preliminar está para orientar un poquito por dónde tendría yo que ir, ¿verdad? Entonces, quiere decir ahora que esta línea ya no es pelo a tierra, ya no cumple con el 9%. Entonces, muchos de los cortecitos ya no cumplen con 9%, pero tampoco están tan alejados. Como estoy más o menos cercano, lógicamente que acá, este sector que sí me ha alejado hartito, ¿verdad? Eso tal vez tenga algún corte un poquito más fuerte. Yo tengo que balancear ese corte. En su momento dado, tal vez tenga que volver y hacer un trazo correctivo, ¿verdad? Es decir, ni modo, voy a tener que venir nomás acá y de acá salir otra vez hasta acá, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es muy caro ese corte. Voy a tener que hacer una curvita de entrada al pueblo que no quería hacer, pero voy a tener que hacerla. Entonces, eso depende ya del análisis posterior, ¿sí? Si necesito mucho dinero, si sale mucho corte, cuando hago el perfil longitudinal, por ahí me muestra que tengo que hacer un corte de 20 metros, pero no parece, o sea, viendo mis curvitas acá de nivel, no se ve que estoy muy distante de las curvas, o sea, se nota que no va a ser un trabajo tan pesado, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, jóvenes, lo que tenemos que hacer. Entonces, presentamos luego un plano que vamos a ver ahorita, vamos a ver el planito en la computadora, el plano de trazo definitivo. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá?
Hay que hacer un plano específicamente de trazo definitivo para que se note el trazo definitivo y se note también el trazo preliminar. Es decir, yo tengo que poder ver ambos y ver cuál ha sido el cambio, cuál es la mejoría, si quieren ustedes, del trazo definitivo versus el trazo preliminar. Ahora, los que están trabajando en cerro muy cerrado y no pueden hacer un mejoramiento claro, ¿verdad?, de esto, es decir, no pueden reducir puntos de inflexión. Es decir, yo no puedo porque estoy en un cerro tan cerrado que no se puede. Entonces, no hay problema. Si no se puede reducir puntos de inflexión, pues no se puede reducir. Y vamos a tener que hacer curvas consecutivas, como han visto en el trazo de Potosí. Adelante, Juan Ariel. Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, yo lo he pensado así como usted. Yo no sabía mucho que se podía eliminar los PIs. Pues yo le he alargado tanto que me he dado cuenta que había curvas que eran muy estrechas, pero me he dado cuenta que tenía que sacar la pendiente es relativamente 9%, pero algunas de mis curvas de nivel eran más estrechas. O sea, no cumplían con los, ¿cómo le puedo decir? Con los 444 metros, podría ser, o 4,44 centímetros, digamos. Pero en este caso ya se puede, ¿no, Inge? Como usted dice. Sí, en realidad, cuando tenemos un cerro muy cerrado y no tenemos la posibilidad, o sea, el compás a veces no va cumpliendo, eh, podemos aumentar un poquito la pendiente a 12, intentar jugar un poco, ¿no? Lo que no se quiere hacer en realidad es hacer unos cortes, pero demasiado monumentales, de tal manera que en realidad generes pues un tipo trinchera, ¿no? Y vayas cortando el cerro en forma de trinchera. Entonces, en ese caso tendríamos que ver otras alternativas, otra forma. La franja que te habrían dado es una franja muy angosta para poder hacer carretera en este caso. Hay que ver las soluciones factibles. Cuando no tenemos una vía establecida o no sea, no tenemos una franja razonable de trabajo, ¿verdad? Tendríamos que ver una alternativa. Y ahí entra lo que vamos a ver a continuación, son las expropiaciones. Es lo más duro expropiar terreno, ¿verdad? En uno de los proyectos donde estábamos trabajando, se estaba trancando el proyecto porque había una casa, una parte crítica. Entonces estábamos diseñando nosotros y viendo otras alternativas y los comunarios fueron, ¿verdad?, a la casa y la han demolido y sin avisarle a los propietarios, lógicamente. O sea, estaban adentro mujeres, niños, comenzó a tumbar la casa, la gente a salir corriendo. Ha sido algo de terror, ha sido algo de terror. Por eso cuando hagamos algún proyecto, ¿verdad? Bueno, yo por suerte no estaba de director en ese proyecto, me sentía realmente muy mal de haber sido director de un proyecto. Estaba comenzando mi carrera profesional y bueno, era un diseño para la empresa ICE Ingenieros, pero yo estaba recién comenzando como ayudante y vi eso. No, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, cómo hablamos y con quién hablamos del diseño. O sea, no podemos decirle al dirigente, mira, justo esta casa nos molesta, ¿no? No podemos pasar por ahí, hay una casa. El dirigente va con toda la gente y le han tumbado la casa cuando había soluciones factibles para bordear la casa, pasar por otro lado. Siempre hay opciones. Entonces, ahorita vamos a analizar eso. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes, ingeniero. Sí, adelante, Juan. Tenía una pregunta. Para estos trazos definitivos, tenemos que tomar en cuenta lo que son ángulos de deflexión, que sean algo condicionados. En realidad no. Cuando tenemos algún trazo, digamos, que ha sido así, y de repente tienes que volver, porque ocurren esas cosas, ¿no? Hemos visto esta situación, está subiendo al cerro lentamente, ¿verdad? Entonces tienes acá más 9%, está subiendo así. Y aquí también está subiendo con un 9%. Cuando se presentan estas situaciones, la curva no va a dar. Aquí no puedes emplazar una curva, aquí no va a dar. O sea, si trabajas con radios, la curva no va a emplazar y aunque emplazaría, un auto no puede dar esa vuelta. Entonces, lo que se hace en estos casos es un diseño de curva de retorno. Ponemos acá unos puntos, ¿verdad? Entramos acá y hacemos una curvita de retorno. Entonces, no es tan complejo, se puede solucionar con curvitas de retorno. Hay varios modelos, hay varias formas, ¿verdad?
Lo importante es ver que las alternativas aquí, el tema del corte aquí, ¿cuánto corte vas a tener en estos lugares? No es barato hacer curvas de retorno. Si estás subiendo con una pendiente bastante fuerte es porque un ángulo bastante complejo, es porque el terreno es complejo. Entonces tenemos que pensar si va a haber plata para hacer este tipo de curvas, ¿verdad? Entonces ver también otras alternativas, ¿sí? ¿Qué es más factible? ¿Prefieres hacer esta curvita, te sale más económico, o en su defecto mejorar un poquito el trazo? Ni modo, tratar de abrir un poquitito esto, llegar hasta acá, por ejemplo, con el trazo, llegar hasta acá, y de acá tratar de abrir un poquito el trazo, ver si existe esa alternativa, con corte, lógicamente. En estos sectores va a haber algo de corte, y aquí también va a haber algo de corte, pero te está mejorando tu ángulo de deflexión para que acá puedas emplazar de mejor manera tu curvita horizontal. Y sí va a entrar la curva. Aquí sí va a entrar una curva con un radio R. La siguiente semana vamos a enseñar a hacer curvas, ¿no? Entonces, esta curvita sí va a emplazar. Entonces, ya son cuestiones de criterio. Os repito, en este análisis, en hacer un análisis económico, ¿cuántos dólares me va a costar hacer la curva de retorno? ¿Cuántos dólares me costaría hacer una variante más ancha? El caso 2, que sería esto de acá. La curva de retorno es esto de ahí y la variante es lo de acá. Entonces, habría que analizar económicamente cuál es más económica, ¿no? Porque funcionales, las dos son funcionales. La de retorno, la curva hermosa, girar, ¿verdad? El otro estás ampliando tus tangentes de tal manera que la curva va a emplazar. ¿Ok? ¿Algo más de este trabajo? Bueno, si no hay más, vamos a volver a la presentación para continuar lo que estábamos hablando. ¿Me han escrito? Ah, ya. Las mesetas son las sillas. Supongo que Armin habla de las silletas. Sí, en las sillas hay que tomar en cuenta la topografía. Tenemos topografía muy reducida en muchos casos. A ver, voy a pintar acá. Si me deja pintar. Aquí está. Eh, Tenemos topografía, digamos así, a ver con otro colorcito, con amarillo creo que da mejor. Tenemos la topografía así, digamos, en un lugar. Y resulta que tengo que cruzar, como dice su compañera, una meseta. La pregunta es, ¿qué pasa aquí al medio? Y cuando tenemos alguna duda topográfica, lo que tenemos que hacer es hacer una interpolación de curvas más, en este tramito, más pegaditas. Ver qué está pasando en ese lugar para diseñar, porque a veces tenemos un lugar donde las curvas vienen, por ejemplo, en este sentido y aquí vienen en este. La pregunta es, ¿qué pasa aquí al medio? Esta es 2500 y esta de aquí también es 2500. Parecería que esto es plano, pero no es. Dibujado en perfil longitudinal tenemos algo más o menos así, ¿verdad? Entonces, requiero más curvas en esta parte central, aquí, para ver cómo está realmente el terreno y cómo voy a pasar. ¿Ya? José Manuel dice, un trazo que no pase, ¿cómo era? Un trazo que no pase por los PIs del preliminar, ¿en qué caso se haría? No necesariamente tiene que pasar por los PIs del preliminar, hemos mostrado que no hay necesidad. En realidad, los trazos definitivos se alejan de los PIs del preliminar, ¿no? Tratamos de disminuir, pero si es que se puede. Si no se puede, pues ni modo, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a explicar ahora el método de los pesos. Aquí les puse este sectorcito aquí con una calificación. Se hace una calificación
para elegir cuál de los trazos sería el más razonable. Entonces, tendríamos que ver cuál es el que pesa menos o pesa más según cómo vayamos ponderando. Por ejemplo, en este análisis se ha puesto el menor valor a la mejor característica. La primera característica es la longitud. Es decir, mientras más corta sea la vía, mejor. La idea es ahorrar, ¿verdad? Y tiempo sobre todo. Estamos ahorrando tiempo. La carretera va a ser segura siempre, pero estamos tratando de ahorrar tiempo. Mientras más corta sea la carretera, mejor. Entonces aquí tenemos 3 trazos, el primero de 25 kilómetros, el segundo de 18 y el tercero de 23. Son datos inventados, lógicamente, pero acá, por ejemplo, tiene 3 puntos, el de mayor longitud, 1 punto el de menor longitud y 2 puntos el de una longitud intermedia. Puentes, ¿cuántos puentes en metros se tiene? Lógicamente que habría que ver aquí, por ejemplo, 125 metros el trazo 1, 214 el trazo 2 y 147 el trazo 3, ¿no? En este caso, el que tiene la menor longitud tiene 1 punto, el que tiene la mayor 3 puntos y el intermedio 2 puntos. La pendiente media igual se premia de alguna manera, ¿verdad? Mientras menor sea la pendiente, pues le damos un mayor puntaje, ¿no? Las alcantarillas, aunque no crean ustedes, tenemos cualquier cantidad de alcantarillas en carreteras. Pues los tramos tienen muchas quebradas en montaña y todas las quebradas tenemos que canalizar con alcantarillas. Entonces, de igual manera, aquí se va premiando, ¿verdad? El trazo 2 tiene 25 alcantarillas, el trazo 1 tiene 2 alcantarillas, perdón, tiene 45 alcantarillas, 2 puntos, y el trazo 3, 62 alcantarillas, 3 puntos. El tipo de suelo también se premia. El tipo de suelo de montaña A2 es el más duro, más resistente, entonces tiene 1 punto. Los otros 2 suelos A6, A6 empatan, es el mismo suelo, entonces 2 puntos para cada uno. ¿Por qué se premia un suelo más duro? Me dirán ustedes, pucha, pero va a ser más caro, tengo que ir con mi taladro. Claro que sí, pero va a resistir mucho más. O sea, es un suelo que resiste todo. En cambio, los suelos A6 son los suelos limo-arcillosos. Los limo-arcillosos les llega la lluvia, entra la humedad y comienzan a hundirse, ¿verdad? Entonces hay que hacer sistemas de drenaje, se encarece un poquito también porque hay que mejorar. Cuando tengo un suelo muy malo, tengo que hacer capas de mejoramiento de suelo para pavimentos. Y a veces es tan malo el suelo que ni siquiera con capas de material, sino tenemos que hacer suelo cemento, suelo cal. Entonces son cosas bastante más caras, ¿verdad? Entonces se premia por eso un suelo de mayor resistencia. Lógicamente ahora que si es un suelo A2, ¿verdad? Que no presenta roca, ¿verdad? Sólida para ir a demoler, pues mucho mejor, ¿no? El tema de geología dice aquí que no presenta ningún inconveniente, ¿verdad? No tiene que haber problema geológico. La geología es, y ustedes han debido viajar y encuentran lugares donde dice zona geológicamente inestable, y llegamos al camino y ahí está totalmente destruida, ¿verdad? Sin ir muy lejos, estábamos hablando el otro día del Sillar, que son más de 25 kilómetros, ¿verdad? Yo diría por lo menos son 35 kilómetros, 5 más a cada lado habría que aumentar del proyecto que están haciendo, porque salimos del proyecto Sillar y más allá está todo destruido, igual al otro lado, entonces el tema geológico es bastante crítico. Si encontramos un problema geológico en alguno de los trazos, ese trazo queda descartado de inmediato. Si tienes una alternativa que no presenta falla geológica, la vas a tomar a ciegas. No vas a comparar el otro, aunque sea más cortito, aunque sea mejor suelo en algún tramo, etcétera. Pero si presenta falla geológica, ese trazo debe ser descartado. Lamentablemente los trazos no son muy distantes entre sí, ¿verdad? Se van mezclando inclusive como viborita. Y generalmente si tengo problema geológico en uno, a veces se presenta también en los otros dos. Si fuera así, lo que tengo que hacer es ver cuál de los tres tiene el menor impacto geológico. Es decir,
el área más pequeña con falla geológica, ¿verdad? Porque la falla geológica es permanente. Ponemos pavimento y se hunde, se sale, o sea, terrible es la falla geológica, ¿verdad? No se puede estabilizar fácilmente, por eso les digo, el sillar nunca se ha podido estabilizar. Ojalá los chinos lo logren, ¿verdad? Yo no pienso como muchos ingenieros que están apostando a que todo va a fracasar. Yo tengo la esperanza de que sí, porque viajamos todo el tiempo a Santa Cruz, ¿verdad? Tenemos proyectos en el Chapare. Entonces, ¿quién no va a querer un camino bonito para entrar al Chapare, ¿verdad? Pero los ingenieros están haciendo ya las apuestas de cuánto va a durar, porque el problema geológico es bastante crítico, ¿no? En el proyecto que le han hecho juicio al Manfred de un puente complicadísimo, ¿alguien sabe? ¿Se llama ese proyecto? Mi cerebro está cada vez peor. Tengo que tomar vitamina B. ¿Qué se llama este proyecto? Ya no me acuerdo. Tengo una foto de ese proyecto. Bueno, lamentablemente este curso se ha quedado sin presidente de curso. Usualmente el presidente es el que me ayuda a poner fotitos y mejorar la clase. El otro día propuse que me escriba, el primero que me escribí iba a ser presidente, pero como nadie escribió, este curso se quedó sin presidente o Ingeniero, presidenta. ¿sería el puente Vinto-Sacambaya? Sacambaya, correcto, correcto, Sacambaya. Más allá de Sacambaya hay un sector con falla geológica, no sé si te acuerdas el nombre. Un poco más allá. Tengo una foto de ese lugar que les voy a mostrar. Me vas a hacer tu recuerdo, por favor, la próxima semana. Es una foto bellísima donde se ve que han hecho un talud de hormigón. Han incorporado drenes en todito el cerro. Parece que hubieran puesto como, imagínense, alfileres en una maquetita, puro alfileres. Han puesto puro tubos, ¿verdad? De drenaje para que las aguas vayan saliendo de una falla geológica, pero tenía mucha agua. La idea era drenar esa agua. Ha costado no sé cuántos millones esa estabilización. Todito el cerro lo han recubierto de hormigón y de tubos que han insertado. Los tubos estaban drenando permanentemente. Han puesto subdrenes en todita la vía. Una maravilla. Han gastado millones en eso y en 2 meses se ha caído. Han inaugurado la vía y en 2 meses todito ese cerro se ha caído. O sea, todo ese trabajo ha sido insulso. Lo que pasa es que la geología no es chiste. Cuando hay falla geológica no es tan fácil como decir una falla en geotecnia. Digamos. En geotecnia, cuando falla el suelo, pues lo cambiamos. Un suelo feo, un suelo malo, ¿no? Un suelo que tenga arcilla dispersiva, por ejemplo, como veíamos el otro día de Santibáñez en esa imagen rápida, cómo se hundió, ¿verdad? Les mostré. Eso se cambia al final, sacamos todo el material, y si es muy profundo, que en Santibáñez es muy profundo, tiene 70 metros de profundidad la arcilla dispersiva, entonces lo que hay que hacer es impermeabilizar lateralmente, impermeabilizar también superficialmente, hacer una impermeabilización intermedia. Eso les propuse a la gobernación, pero ya después les voy a contar qué han hecho en el siguiente tramo, cuando estemos hablando de estas cosas. Ya, bueno, me he quedado mucho rato en geología, pero es porque sí, es muy importante. Si el geólogo dice, tengo problemas, es mejor cambiar de trazo. Y si, repito, los 3 trazos tienen problema geológico, debemos escoger el que tenga en la menor longitud posible. ¿Ya? Bueno, luego entramos a la expropiación. Lamentablemente, bueno, acá el trazo 1 no tiene expropiación porque está bordeando el cerro, está yendo por donde puede, por cerca de las tuberías, o sea, vas bordeando el cerro. El trazo 3 tampoco tiene porque de igual forma es apenas 2 kilómetros menos, igual está bordeando el cerro, está yendo por donde puede. En cambio, el trazo 2 es el de menor longitud, ¿verdad? Que se ha subido al cerro y ha entrado, tal vez, está mostrando que ha entrado a algún terreno privado. Se tiene que pagar 125.000 bolivianos, ¿no? Bueno, a ver, en el tema de la expropiación es muy delicado el asunto. ¿Cuánto cuesta la hectárea? ¿Alguien sabe cuánto cuesta la hectárea en San Ignacio de Velasco? ¿Alguien tal vez ha vivido por ahí? ¿Una idea tal vez? Creo que nadie, ¿no? Bueno, en San Ignacio de Velasco, la hectárea, cuando hicimos el diseño, el ingeniero Ayllón muy gentilmente me invitó,
Él estaba haciendo el diseño del aeropuerto. Ignacio Velasco me invitó para que yo haga toda la parte vial de los caminos desde San Ignacio de Velasco, creo que ya les contesto, ¿no ven? De San Ignacio de Velasco hasta las opciones de aeropuerto. Bueno, en ese tramo yo no quería expropiar nada a nadie. La gente es muy pobre. Entonces, la hectárea costaba $50. Entonces, imagínense que a un tipo le voy a expropiar 4 hectáreas. Le voy a dar $200, un abrazo y lo boto de su casa, ¿verdad? Entonces, no es tan así. Hay que tener mucho cuidado con el tema de esto. Acá en la ciudad, por ejemplo, en la avenida que hemos construido, la avenida Pachacuti, que une la avenida Circunvalación con la avenida Simón López, si van a pasear ustedes, avenida Pachacuti, van a encontrar que hay 3 casas al medio que hasta el día de hoy no pueden expropiarlos de la alcaldía. Han entrado a juicio y los señores quieren que les paguen el precio de venta de mercado, cosa que no es tan correcto, ¿verdad? Usualmente se paga, se llama el justiprecio. El justiprecio. ¿Quién define el justiprecio? El juez. ¿Qué es el justiprecio? Es un promedio entre el valor catastral y el valor de venta de mercado, más o menos, ¿verdad? En la Simón López, ¿cuánto está el metro cuadrado? Pónganle, no sé, ahorita yo no sé ahorita cuánto estarán los metros cuadrados por ahí de terrenos, pero pónganle $200 al metro cuadrado. El valor catastral es de 200 bolivianos. Entonces, cuando el Estado quiere expropiar, quiere pagarte 200 bolivianos. Tampoco es correcto, ¿verdad? O sea, 200 pesos por metro cuadrado y te botan de tu casa. No es tan correcto. Y es por eso que se ha hecho el detalle del justiprecio, que es un precio más o menos medio. No te van a pagar tus $200 metro cuadrado, tampoco tus 200 bolivianos, pero van a comenzar a jugar a pasar de 100, 120, ¿verdad? O sea, no va a ser tampoco el promedio exacto, pero tratar de pasar de este valor, de tal manera que el propietario ya sienta que de alguna manera le están resarciendo, le están devolviendo un poco. Pero no se olviden que la expropiación es por derecho en carreteras. En la ciudad no tanto. En carretera sí. En carretera al Estado le pertenece 50 metros del eje. Y si yo pongo mi eje de carretera acá, pues le voy a expropiar al que tenga su casa cerca. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las expropiaciones. ¿Ya? Bueno, acá está el tema de costo. Yo les voy a pedir que en su diapositiva, cuando les entregue, ustedes tachen esto de acá. Tachen esto de acá. A partir, hace un tiempo atrás he decidido eliminar esto cuando hablamos con los alcaldes de algún pueblo y demás. Ya no les cuento lo del costo casi. ¿Saben por qué? Porque escogen siempre el más barato. Y aquí está esta. Al principio teníamos una diapositiva. Esta es. Si les pregunto a ustedes, ¿cuál alternativa escogerían para hacer el diseño carretero o la construcción en este caso? ¿Qué diseño escogerían para la construcción? Estoy seguro que la mayoría me diría el trazo 1. ¿Por qué? Porque es más corto, ¿verdad? Porque es más corto. Alternativa 2, ¿verdad? Sí, es la más larga. Pero ¿cuál es el problema? Es la más económica. ¿Por qué? Si es la más larga. Porque está yendo por el pelo a tierra. Casi no tiene movimiento de tierras, ¿verdad? Súper largas, súper curvas, por todo lado, curvas, curvas. Estamos bordeando el cerro por todo lado. Va a llegar al mismo lugar, pero vas a tardar mucho más. Fíjense que la longitud se duplica y más. Entonces, cuando le planteamos siempre a los alcaldes de algún pueblo, cuando hacemos el diseño vial de algún tramo, siempre escogen el más barato. Y eso implica hacer la alternativa más larga, la más tediosa, la más incómoda. Es por eso que he eliminado ese detalle de este análisis, porque toda la vida que presentamos esto, escogen simplemente la más barata. Bueno, de todas maneras, si hacemos la sumatoria ahorita, ¿verdad? Esto sería
Ah, menos 1, esto sería 12. Menos 3, esto sería también 12. Y menos 2, esto también sería 12. Una maravilla. Han empatado los tres, ¿no? En realidad, las tres alternativas me indican que son factibles, ahorita como está. Inclusive con la sumatoria anterior. ¿Por qué razón? Para que una alternativa se elimine, tiene que haber una diferencia mayor a 2 puntos. ¿Verdad? Mayor a 2 puntos. En este caso no se cumple ninguna de las alternativas, es decir, las tres son totalmente válidas. Y es por eso que los alcaldes eligen la más barata. Esa es la parte triste. Por eso el precio yo lo dejo de lado, no me interesa el precio, yo hago el diseño geométrico y les planteo en realidad que lo que queremos es una vía cómoda, segura, confiable y a veces, no siempre, a veces la más corta, ¿verdad? Es ahorita la que podría ser mejor, pero yo como técnico tendría que evaluar si esta expropiación no va a generar algún tipo de desequilibrio en alguna comunidad o alguna familia. Eso tengo que evaluar. Ahorita el trazo 2, siendo el más cortito al que yo quisiera, pues parece que tiene una expropiación. Tendría que ver si realmente esa expropiación vale la pena o no, porque como todos los trazos tienen casi el mismo peso, yo podría decir, hacemos el trazo 3. Tampoco aumenta demasiado en longitud, esta es una carretera cortita, pequeña, ¿verdad? Entonces sí aumenta unos cuantos kilómetros, pero no tengo expropiación. No tengo expropiación, tengo una cantidad de puentes razonable, tengo una pendiente media razonable, tengo 62 alcantarillas, pucha, son hartas, ni modo. Mi suelo es A6, esperemos que no tenga mucho conflicto, no tengamos vertientes, no tengamos guías dispersivas o expansivas, y el resto está ok. Entonces, ese sería más o menos un análisis a grosso modo, porque en realidad tengo que ir al terreno, tengo que ver las alternativas, tengo que ver por dónde pasa, tengo que ver los precipicios, tengo que ver los puentes, tengo que ver los ríos, tengo que ver los elementos de puntos obligados y tomar una decisión en campo. A veces los ingenieros, cuando vemos esto, no hay a veces muchas alternativas, tenemos una o dos máximo, ¿verdad? Nosotros ya definimos cuál va a ser. Y le decimos al alcalde, porque tenemos que siempre hacer una presentación social, hacer una presentación del diseño ante la comunidad, les mostramos cuáles son las ventajas, desventajas, y escuchamos sus sugerencias, que a veces se quieren convertir en órdenes. A veces los propietarios del proyecto, que son los comunarios, quieren ordenarnos. Y la orden más común que recibimos, ¿verdad? Es que quieren que la carretera pase por la puerta de la casa del dirigente. Por la puerta de su casa quieren que pase. Entonces, es muy divertido, es muy bonito. Con esto damos por concluido el capítulo número 2 de trazo definitivo. Escucho sus preguntas. Bueno, a ver, para empezar, aquí hay un elemento que me he olvidado, por ejemplo, para que ustedes puedan considerar qué cosas nos podríamos aumentar acá. En vez de costo, ustedes van a aumentar acá el tema ambiental. Si hay o no hay daño ambiental, ¿ok? Vamos a aumentar un elemento ambiental, vamos a eliminar el tema de costos, vamos a poner solamente criterios netamente técnicos, ¿ya? Nos vamos a aumentar la casilla de impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental de cada trazo, verdad? Si es igual en los tres trazos, ¿verdad? Pues no hay mayor problema. ¿Cuándo habría problema en el tema ambiental? Cuando pasamos, por ejemplo, por una vía que sea, bueno, de entrada no podemos tocar las reservas, las zonas protegidas, ¿verdad? No se pueden tocar.
¿sí? Necesitaríamos un permiso demasiado especial para poder entrar con un camino a una zona protegida, ¿verdad? No se puede. La otra es que sea una zona que tenga algún tipo de elemento arqueológico, que ha ocurrido en un proyecto, ¿verdad? Acá en Cochabamba, donde los tractores han comenzado a cortar y han comenzado a encontrar pues vasijas, ollas, puntitas de flechitas y demás cosas. Entonces, lo correcto era parar el proyecto y que entre el equipo arqueológico de la universidad, de la gobernación, a ver, el día que tienen, ¿no? Para ir a ver qué cultura era y si se tiene que rescatar algo de ahí. Asumo que sí, ¿verdad? Pero se han quedado calladitos los ingenieros porque querían avanzar en su proyecto y han destrozado todita esa reserva arqueológica. Y bueno, pues la mayoría de los profesionales que han trabajado ahí han recolectado vasijas, han recolectado flechitas, herramientas de piedra, ¿no? Cosas muy antiguas y guardado. Yo tengo un colega, no damos nombres para no comprometer a nadie, pero en su living tiene un estante lleno de, parece como el museo, ¿no? Tiene sus vasijitas, sus flechitas y demás. Entonces, lo correcto en tema ambiental sería eso. Ahora, en el tema de fauna y flora, tratar de que no se afecte mucho, ¿verdad? La ley ahorita, si bien te pide hacer una evaluación de impacto ambiental, no prohíbe destruir el medio ambiente. Se hace un balance y en realidad las carreteras te piden hacer un plan de adecuación ambiental, te piden hacer revegetación, un plan de mitigación ambiental. Entonces, la mitigación simplemente es utilizar taludes. En muchos casos he visto que han utilizado taludes con geomembranas, ¿verdad? Estas membranas eran biodegradables, entonces se pone con semillas y las semillas van creciendo, van naciendo las plantitas y se van comiendo la membrana. La membrana es biodegradable, es espectacular. Entonces queda bonito, queda verdecito el talud, se pone plantita, se va revegetando, etc., ¿no? Básicamente ese es el asunto. Ahora, en el tema de la fauna, pucha, da mucha pena, pero sí debería haber un estudio más fuerte del tema de las áreas ecológicas. Por ejemplo, un piso ecológico que se ha partido en dos, es en Trinidad, el camino Santa Cruz Trinidad. El camino Santa Cruz Trinidad, a ver, vamos a dibujar acá. Este es, digamos acá. No me deja pintar, no me deja pintar. Ahora sí. Bueno, tenemos acá un nicho ecológico. Entonces, esto deberían estudiar los biólogos, ¿verdad? Es muy caro, ¿verdad? Se puede hacer. No lo hemos hecho. Es un tendal de bichitos muertos en ese sector. Da mucha pena, porque todos los días pasan los autos, camiones y los van atropellando. Entonces, eso ya depende mucho también de los profesionales que hagan el diseño y de los profesionales ambientalistas que contraten para hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental. En la mayoría simplemente lo que hace es cortar y pegar, solo cambia los datos de la carretera y lo mandan a La Paz y se acabó el tema ambiental. ¿Ok? Bueno, preguntas y dudas, seguimos. Hola, ingeniero, buenas tardes. Tengo una duda. Claro que sí. El cuadro que nos está mostrando son parámetros para analizar el trazo definitivo para realizar. En el tema del proyecto, ¿qué datos vamos a poner? Esa era mi duda, más o menos. O no se va a poner este cuadro. Se van a poner el cuadrito, pero se van a inventar datos. O sea, te vas a inventar datos, ¿ok? No, Ok. simplemente para complementar, porque el estudio que estamos haciendo nosotros tiene que tener todos los parámetros de un diseño, un estudio de diseño final, va a tener todo, va a tener los Dale. planos de construcción, va a tener todo perfecto. Gracias. Entonces, esto simplemente te inventas la planilla, no hay ningún problema. En el chat dice, hay una forma de elegir en caso de que haya en las tres alta expropiación. Sí, siempre tenemos que escoger la que menos afectación tenga. Es decir, pues
hay un chiste bien tonto, ¿no? Al final, cuando vas a expropiarle a un tipo su terreno, le dice, "Ve, tu carretera va a pasar por aquí, por el medio. Antes tenías un terreno, ahora vas a tener dos". Es el chiste OPA, ¿no? Pero en realidad, si el terreno es chiquitito, estás expropiando casi todo, ¿no? No se olviden que entran 50 metros del eje. Entonces, si la carretera depende cómo corte el terreno, ¿no? O sea, el chiste sería aplicable al final si el tipo tiene su terreno así y pasamos por la mitad. En este caso, sí le estamos de alguna manera favoreciendo, si quieren ustedes, porque va a poner acá, poner algo, va a tener acceso de sus terrenos de cultivo directamente a la carretera, etcétera. O sea, podría ser favorecido si este terreno es grande. Pero si el terreno es chiquitito o la carretera pasa en otro sentido, pasa en este sentido la carretera, ¿verdad? Le estoy cortando casi todo su terreno. Entonces, tengo que ver que la afectación sea la menor posible, ¿verdad? Cuando, bueno, últimamente estos diseños ya no los hacemos los ingenieros viales, ya los hacen los tesistas. En las alcaldías de los pueblos ya no existe un presupuesto para diseño geométrico. Existe un presupuesto para tesistas, ¿verdad? Y les dan a los tesistas para que hagan el estudio de diseño final, cosa que no es tan correcta, ¿verdad? De mis auxiliares, hace años, ¿verdad? Dos fueron a hacer una tesis, si no me equivoco, fue por Vinto, ¿verdad? Hicieron el diseño y demás, y les pidieron todo el detalle de expropiaciones. Entonces, yo les dije, nada que ver, ustedes han hecho diseño geométrico, la alcaldía se encarga de hacer las expropiaciones. Les han obligado a los tesistas a que con abogado, ¿verdad?, hagan los memoriales de expropiación. Es una barbaridad, es un abuso. Es un abuso. Yo hablé con el director de carrera en su momento y le dije, las tesis ya no pueden decir estudio a diseño final. No pueden decir eso las tesis, ¿verdad? No sé si sigue así o han vuelto otra vez a lo mismo. Porque un estudiante no puede hacer un estudio a diseño final, ¿verdad? Porque en la tesis le puede ir bien o le puede ir mal o le puede ir más o menos. Si en la tesis le ponen 80, está bien, yo soy feliz, pues ya me he titulado, ¿verdad? Pero mi diseño tiene un 20% de falla. No me han puesto 100, me han puesto 80. Entonces, no puede ser un estudio de diseño final. El estudio de diseño final es un diseño perfecto. Han revisado varios supervisores de obra. Cuando yo hice mi primer diseño de carreteras, fue para el Chapare, y me revisaron los ingenieros de la cooperación americana, USAID. Ellos estaban financiando. Entonces, era mi primer diseño geométrico, lo presenté, ya siendo ingeniero titulado, habiendo hecho diplomado, ¿verdad? Presenté después he trabajado en la alcaldía 6 años, después de eso recién he creado mi empresa constructora. O sea, tenía ya 7 años de experiencia profesional cuando hice mi primer diseño geométrico de carretera. ¿Se dan cuenta? O sea, no lo hice saliendo de la U, lo hice, fui jefe de pavimento aquí en la alcaldía. Hicimos calles, hicimos de todo. Pero cuando creo mi empresa, ya estás pues solito al final, ya no estás por un sueldo, estás por un cheque. Presenté mi diseño y me devolvió el ingeniero de USAID con 25 observaciones, ¿verdad? Hasta el tipo de letra me observó, no le gustaba la letra, ¿verdad? Calladito, agradecido, voy a mi casa y comienzo a corregir una por una. A ver, ¿qué no le gustó a este señor? Comenzamos a revisar esto y con carta. A la pregunta 1, al reclamo 1, a la observación 1, esto, se hizo esto. A la 2 se hizo esto. En la 3, no estoy de acuerdo con su observación, quiero reunirme con usted. A la 4, esto. A la 5, se utiliza la norma AASHTO. A la 6, o sea, todo justificado, ¿se dan cuenta? Entonces, voy a la reunión, le presento mis observaciones, le presento mi plano final, el tipo revisa y comenzamos a trabajar juntos revisando la norma. Entonces él me dice, no, has utilizado la norma AASHTO, no quiero que uses norma AASHTO, quiero que uses norma boliviana. Ok, se anula porque tiene que ser norma boliviana, aunque la norma no cumplía mucho, como la AASHTO es más funcional a veces la AASHTO. ¿Se dan cuenta? Entonces un tesista no puede hacer un estudio de diseño final y presentarlo para construcción.
Y los chicos lo han hecho, han presentado, y la alcaldía les ha pedido que contraten un abogado para que haga memoriales de expropiación. Entonces, eso también tenemos que analizar si sigue vigente esto o no, porque hablé en su momento con el director para que no exista, porque un tesista no puede hacer un estudio de diseño final. Y los presupuestos de las alcaldías ahora solamente dicen tesista. Es un presupuesto tan magro, pregunten a sus compañeros que hacen trabajos dirigidos, ¿cuánta ayuda reciben de las alcaldías? La ayuda es tan pequeñita que realmente los chicos hacen magia para poder terminar sus diseños. Ya me estoy caiqueando. Siguen las preguntas. En caso de que al estar a la mitad de la construcción de una carretera y el suelo resulta que no, no era tan conocido y tiene bastante margen de error, entonces nos encontramos, por ejemplo, algún tipo de suelo súper malo, alguna arcilla expansible y demás, ¿es recomendable cambiar ahí de tramo o buscar alternativas? No, no. En realidad, cuando el suelo es malo, si es excesivamente malo, tendríamos que habernos dado cuenta ya en el reconocimiento. Cuando hacemos el reconocimiento de la vía, ya nos damos cuenta de algún inconveniente que podría haber, ¿no? Se nota en el suelo, hay rajaduras, hay humedad, entonces en el reconocimiento se nota eso, por un lado. Por otro lado, cuando se hace un diseño, diseño final, es un equipo de por lo menos 7 profesionales. O sea, va un especialista en geometría, va un geólogo, va un especialista en suelos, ¿verdad? Haciendo el diseño. Entonces, no tendría que haber un problema, una sorpresa, digamos, tan mayúscula en este caso. Pero sí las hay, no te voy a negar, sí las hay. Estamos trabajando a veces y de repente el equipo llega y blum, sí, nos ha ocurrido alguna vez. Era un lugarcito donde había un pequeño manantial que nadie se dio cuenta. Nos cortamos y abajo el suelo estaba realmente destruido, ¿verdad? Pero en ese caso no amerita un cambio total de diseño, ¿verdad? En ese caso lo que hicimos nosotros era hacer drenajes, hemos sacado 1,5 metros de material, ha salido un material negro, pero terrible, ¿verdad? Casi orgánico, diríamos. Hemos sacado 1,5 metros, hemos rellenado con gravas de río, con rocas, hemos hecho un pequeño pedraplén y encima del pedraplén hemos hecho suelo cemento de 20 centímetros de espesor. Entonces ha quedado súper bien, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue funcionando sin problema. Entonces, como te digo, no hemos tenido a veces una sorpresa tan mayúscula de encontrar un suelo malísimo, digamos, por 1 kilómetro. Terrible, no, eso no hay. Porque el ensayo de penetración hacemos cada kilómetro. Entonces, la duda que tienes es en ese rango de 1 kilómetro, ¿verdad? No va a haber un problema mayor a 1 kilómetro, eso me refiero, ¿verdad? Entonces, cuando vamos en reconocimiento, justamente vemos las calicatas donde han sacado, más bien, no son calicatas, me preguntaban calicatas, las calicatas antes de construir, ¿no? Cuando vamos a recibir un proyecto, vamos y vemos dónde es la penetración y en ese tramo se hace la evaluación, vamos viendo, el geólogo igual, ve sus cartas geológicas, comenzamos a ver y se busca en el terreno si hay rajaduras en el cerro. Se busca si hay rajaduras. Esas rajaduras nos avisan un poquito cómo está funcionando, ¿no? Y se nota también por dónde bajan las aguas de lluvia. Entonces, por eso les digo, cuando llueve y ustedes estén trabajando en un proyecto vial, lo que tienen que hacer es ir a ver la carretera, ver el camino, ver por dónde bajan las aguas. Él está dando un regalo a la naturaleza, mostrándoles por dónde realmente van a bajar las aguas, para que hagan buenas obras hidráulicas. De eso vamos a hablar en su momento. Eso es Pablo. Gracias, Inge. Bueno, jóvenes, ya me he cansado de hablar. Quiero darles un abrazo cariñoso a todos, que tengan un bonito fin de semana, trabajen por favor. Esta materia requiere que semana a semana no nos distraigamos. Ahorita tienen ya tarea para hacer este método de los pesos, como preguntaba su compañero, hay que inventarse los datos, no pasa nada, la cosa es tener la planilla, introducirla al folder, todo lo que vayamos haciendo, el cálculo de la apertura del compás ya tiene que estar en el folder, ¿verdad? Su plano de trazos preliminares ya está en el folder dobladito, ¿verdad?
y ahora vamos a hacer el plano de trazo definitivo y también tiene que estar ya en el FODOS, ¿no? Dije, Sí, una consulta, en el caso de los pesos que estábamos en la tabla, ha aumentado lo que es ambiental, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a medir eso? ¿ha aumentado qué, perdón, otra vez? Eh, Ambiental. la Ah, columna no, ambiental. el ambiental en realidad es un informe del ingeniero ambiental. Pues lo que van a poner ustedes es que no presenta problemas ambientales. O sea, si presentara un problema ambiental, automáticamente queda también descartado el tramo. Entonces, ponen que no presenta problema ambiental, nada. Ah, ok. Pensé que iba a ser una valoración de 1 al 10 o algo así. ¿Ve? Ya, dice, en los ensayos preliminares dijo que no quería muchas curvas. No, 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 no es así. En el caso de las curvas, van a tener que tener curvas, o sea, no hay más. Hay que tener curvas. Si no tenemos curvas en la carretera, pues no, en su proyecto no tiene chiste el proyecto. Este es el planito del trazo definitivo, ¿verdad? Tiene que estar así, como está en esta gráfica. Aquí tienen que estar las curvas de nivel que faltan, ¿verdad? Y también tiene que estar el trazo preliminar, tal vez con un color más clarito para que no nos afee nuestro plano, pero sí tiene que tener las coordenadas UTM, norte y este, tiene que tener las coordenadas del origen, pueden poner esto en tabla, y las coordenadas de los PIs, pueden poner esto tabulado, no hay ningún problema, pueden poner aquí una tablita y en tabla puede estar todos estos datos. Lo que sí tiene que tener cada línea es su rumbo o su azimut en la parte superior y su longitud en la parte inferior, como hacíamos en topografía. Pues cada línea, cada tangente tiene en la parte superior su rumbo o azimut y en la parte inferior su distancia. Allá. Armin pregunta el efecto acordeón. Sí, sí, eso no tiene que haber, correcto. Es un error totalmente garrafal. Bueno, ese es el plano que tienen que presentar. Con esto ya estamos listos para la segunda revisión, que vamos a ver la siguiente semana cómo la vamos a realizar. ¿Okay? Preguntas y dudas antes de que nos vayamos. Ya nos hemos dado un abrazo. No nos vamos hasta ahora. Bueno, si no hay preguntas, reiteramos el abrazo, que tengan bonito fin de semana y no se distraigan. Cumplan siempre semana a semana su trabajo de carreteras. Chao, muchachos. Gracias,